buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo en el que vamos a ver un tema un poquito más complejo. No es complejo en sí el tema, sino el ejercicio que vamos a ver. Vamos a aplicar algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente y vamos a ver algunos conceptos nuevos. Es un ejercicio muy completo, la verdad, pero nos sirve para entender un tema que es el tema de listas o también llamado vectores en otros lenguajes. Entonces, en este capítulo vamos a ver un programa que nos crea y nos muestra una lista de estudiantes. Entonces, vamos a ocupar diferentes conceptos. Vamos a ver primero la función o la definición de dos funciones que vamos a utilizar en el programa. La primera es la de mostrar estudiantes. Recuerden que en el capítulo de definiciones de usuario, definición de funciones de usuario, vimos que se pone la palabra def, que es para definir una función, el nombre, que se me olvidó mencionar que en el nombre de la función de usuario, para extender el nombre o si requiero poner muchas más palabras en la función, yo utilizo un guión bajo para hacer un espacio entre dos palabras, en el caso de que sea necesario. En este caso, esta función va a recibir una lista de estudiantes. Ya una vez definida esta parte de la función, vamos a entrar en ella. Se va a imprimir la palabra de lista de estudiantes. Es decir, yo al usuario le voy a mostrar en la consola la lista de los estudiantes que tengo almacenados. Y ahora me dice, si estudiantes, es decir, si existe un contenido o si existen valores adentro de la lista de estudiantes, entonces lo que vas a hacer es ejecutar este for. Esta es otra forma de utilizar un if, no únicamente con condicionales. Esta forma únicamente se puede utilizar en Python, según tengo entendido, no he revisado en otros lenguajes muy a detalle. Esta nos permite hacer como una validación de si la lista no está vacía. Ahora, aquí voy a hacer una breve pausa para explicar el ciclo for. El ciclo for lo que me permite es normalmente recorrer listas o recorrer valores que están almacenados en cierta forma. Por ejemplo, la forma más común son listas. También me permite recorrer tuplas, me permite recorrer matrices, haciendo un arreglo de fors. Pero no únicamente puede ser para recorrer, sino para ejecutar también en un bucle diferentes operaciones. En este caso, de esta forma en la que está utilizado es for estudiante. Esta variable es una variable contadora, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está definida en ninguna parte de la función, ni de llegada ni al principio. Entonces, por eso la llamaremos contadora, pero pues para entender un poco el contexto del programa le vamos a definir estudiante. Dice for estudiante in estudiantes. ¿Esto qué va a hacer? En la variable estudiante voy a almacenar el valor actual de mi lista de estudiantes. Vamos a ver un pequeño paint para entender un poquito mejor. Imaginemos que tenemos una lista de dos estudiantes. Esta es una forma gráfica de ver la lista. Déjenme ver si se está viendo, creo que no. Vamos a capturar otra ventana. Es una forma gráfica de entender las listas. Yo tengo, imagínense, 3 estudiantes. Cada estudiante pues tiene sus datos característicos, ¿no? Aquí en esta parte hay información en cada uno. Yo a mi variable contadora de estudiante, esta es la lista de estudiantes. Estudiantes. Así lo vamos a abreviar. Esta es la lista de estudiantes. Entonces esta variable va a agarrar este valor primero de la lista, ¿ok? La variable contadora va a ir como una ranita saltando toda la lista. Es una mejor forma de explicarlo. Y entonces, ¿qué es lo que le va a hacer? Una vez que ya asigné el valor del bloque al estudiante, pues lo que me va a hacer es imprimirlo. Va a ser un print, únicamente un guioncito para indicar que es un estudiante. Y la variable estudiante. Aquí es importante no confundirse y por eso utilizar otros nombres, por ejemplo, en estas variables. Contador, para no confundirme con la lista de estudiantes. Entonces le voy a poner contador en lugar de estudiante y lo que me va a hacer es imprimir el nombre de cada estudiante que está registrado en cada bloque de la lista. Así es como funciona este ciclo for. Veremos después un capítulo dedicado al ciclo for para entenderlo un poquito mejor. Entonces, si hay alumnos en la lista de estudiantes, va a hacer esta impresión de cada uno. Si no hay, me va a poner no hay registrantes, no hay estudiantes registrantes, no hay estudiantes registrados. ¿Ok?
Entonces, esta función lo que me va a hacer es imprimir únicamente los estudiantes que yo tenga almacenados en una lista. Ahora, vamos a ver cómo funciona una búsqueda del estudiante. Esta función me va a permitir buscar un estudiante en mi lista. Es decir, si yo en la lista nuevamente del Paint quiero encontrar uno por nombre específico, pues lo voy a hacer mediante la siguiente forma. Defino la función exactamente igual, def buscar estudiante, este es el nombre. Voy a recibir la lista de estudiantes y voy a recibir el nombre que yo estoy buscando. Ahora se reciben dos partes. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nuevamente un ciclo for estudiante, in estudiante. Ahora vamos a mantener la misma lógica. En lugar de estudiante vamos a ponerle contador y vamos a sustituirlo en esta parte. Entonces el contador va a ir exactamente... Si se fijan, esta línea de la parte de arriba de mostrarlos y esta línea de la búsqueda es exactamente el mismo. Es decir, es como una ranita que va a ir saltando la lista y asignándose el valor que esté actualmente. ¿Qué va a hacer? Si contador.lower, este punto lower es una función que nos permite, este punto lower lo que me permite es convertir una cadena de texto en minúsculas. En este caso, el nombre que tenga actualmente contador lo va a convertir en minúsculas y lo va a comparar con el nombre que recibí, también en minúsculas. Punto lower únicamente se puede utilizar con variables que almacenan cadenas de texto. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, en una suma.lower, me va a marcar un error porque no se va a almacenar en una suma una cadena de texto. En este caso sí, porque son nombres y a final de cuentas la lista de estudiantes también tiene nombres almacenados. Entonces yo comparo estos dos textos, el del nombre en minúsculas y el del contador, que es el de la lista en la posición actual que tenemos, en minúsculas también. Si son iguales, la función me va a retornar un true. Es decir, si no son iguales, este bloque no va a entrar nunca y se lo va a saltar. Y entonces me va a aparecer un mensaje que dice no encontré al estudiante. Y sí, pues va a retornar el true. Hay otras formas de hacerlo, pero esta es una forma muy simplificada. Esto son parte de definiciones de funciones. Todavía no hemos escrito el main, digamos, del programa. Vamos a empezar a escribirlo. Primero definimos la lista de estudiantes. Entonces lo definimos como una lista vacía. ¿Por qué? Porque se requiere normalmente en todos los lenguajes de programación que definas la variable antes de asignarle un valor, y más si es una lista. Entonces, para yo definir una lista, en este caso, o un vector, yo únicamente utilizo corchetes y en medio puedo poner un espacio vacío o no poner nada. De esta forma yo indico que estudiantes va a ser una lista, pero que esté vacía. Y ahora, vamos a utilizar un while. El ciclo while lo que hace es ejecutar un segmento de código mientras se cumpla una condición. Es decir, si esa condición nunca se rompe, el ciclo while va a estar ejecutando. Es parecido al ciclo for, pero en el ciclo for tú tienes que definir los límites en donde vas a recorrer la repetición. En este caso no tiene un límite definido. Se puede seguir ejecutando sin ningún problema. ¿Por qué se usa el while? Porque en este caso es un menú. Si yo no le pusiera el while a un menú de opciones, lo que va a pasar es que se va a ejecutar una sola vez todo el código y no me va a dejar, a lo mejor regresar al menú o añadir otro estudiante o borrar o hacer otra cosa, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la definición de un menú. Esta también es una parte importante. Ponemos print, únicamente unos print para definir las acciones que va a hacer nuestro programa. Vamos a tener agregar estudiante, que como pueden ver no está definido acá arriba, agregar. Ahorita vamos a ver cómo se van a agregar. Mostrar lista de estudiantes, que en este caso vamos a mandar a llamar esta función. Ahorita vamos a ver cómo. Buscar estudiante por nombre, vamos a mandar a llamar ahora esta función. Y por último, eliminar estudiante, que tampoco tiene una función definida, pero ahorita vamos a ver. Y por último, comúnmente se pone una opción alternativa. Si no se quiere hacer ninguna de las anteriores, pues se pone una opción 5 que va a ser salir. Y se termina de ejecutar el programa. Yo le voy a decir al usuario, por medio del input, selecciona una opción, la que tú quieras. Esa opción que selecciona el usuario la va a almacenar la variable opción. Y vienen los bonitos if que vimos en los capítulos anteriores también. Entonces vamos a poner la primera condición. Si opción es igual a 1, es decir, yo quiero entrar a un agregar estudiante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, le voy a decir al usuario,
ingresa el nombre del estudiante por un input. Lo va a ingresar y como el input normalmente me almacena una cadena de texto, esa cadena la va a almacenar en la variable nombre de estudiante. Y entonces lo que va a pasar es de que recuerden que yo tengo mi lista de estudiantes vacía. ¿Para qué me funciona este método que se llama append? Este método de append lo que hace es, tengo una lista vacía y yo le quiero añadir un valor. Es decir, añadirle el primer valor a la lista. Entonces, para no estar haciendo la apertura de la lista, definiendo y un rollo más complicado como en otros lenguajes, lo que nos ofrece Python es este método de append, que lo que va a hacer es, va a agarrar la variable que yo tenga adentro del paréntesis, en este caso el nombre del estudiante que introdujo el usuario, y lo va a añadir a la lista de estudiantes. Aquí, si se fijan, la lista de estudiantes está mandada a llamar aquí, para que el nombre del estudiante se le agregue como primer valor a esa lista. ¿Qué pasa si yo ya tengo un valor y le pongo el método de append? Lo que va a hacer es ponerlo como siguiente valor en mi lista y yo tendría 2 valores en lugar de 1. Es muy útil este método de append y nos facilita mucho la vida en Python. Según tengo entendido, en otros lenguajes no hay un método parecido o un método como tal, pero por cuestiones prácticas lo dejaremos hasta aquí. Y entonces, únicamente para decir que se agregó correctamente, le imprimimos un mensaje al usuario. Así hacemos el guardado de los nombres en la lista. Yo puedo agregar tantos nombres como yo quiera en mi lista. Ahora, viene la siguiente opción. En este caso, mostrar la lista de estudiantes. Este video va a quedar un poquito más largo, pero vale la pena porque es un menú que se ocupa muchísimo. Vamos a ver la segunda opción, que es mostrar la lista. Ya una vez que yo agregué valores aquí, voy a mandar a llamar ahora sí adentro. Bueno, vamos por partes. Pongo un elif para decir que si la opción es igual a 2, entonces vas a entrar en este bloque. Mostrar estudiantes. Esta función, donde la he visto? Bueno, pues está definida en la parte de acá arriba. Entonces, ¿qué requiere mostrar estudiantes? Una lista de estudiantes. Por lo tanto, la lista que yo le definí aquí arriba, se la voy a mandar. Si hay estudiantes, los va a ir imprimiendo uno por uno hasta terminar. Y si no hay estudiantes, me va a mostrar el mensaje de no hay estudiantes registrados. Y únicamente es lo que hace ese bloque. Es la ventaja de nosotros definir funciones de usuario antes. En el caso de la opción 3 va a ser buscar el estudiante por nombre. Recuerden que también definimos una función que busca el estudiante. Va a ser exactamente lo mismo. Va a ingresar un nombre el usuario, se va a guardar en una variable X, que le vamos a poner nombre para buscar, y voy a mandar a llamar a la función de buscar estudiante, le mando la lista de estudiantes y el nombre que estoy buscando. Aquí hay una forma medio rara de utilizar el if, que es si la función de buscar estudiante retorna un valor de true, es decir, o sea, si sí lo encontró al estudiante, me va a imprimir el estudiante está en la lista. Si no, va a poner el estudiante no está en la lista. Esta forma de utilizar un if es para decir si la función me retorna un true, ejecuto este bloque. Si no, voy a ejecutar el que sigue. Por último, tenemos eliminar el estudiante. ¿Qué es lo que va a hacer? Hace la comparación con el elif. Yo le voy a decir que se ingrese el nombre que el usuario requiera. Lo voy a guardar como nombre eliminar. Estas son variables que realmente no son muy importantes, es decir, no se ocupan en las funciones de definición. Y entonces voy a decir si buscar estudiantes mandando la lista de estudiantes y el nombre eliminar, es decir, si esta me retorna un true, buscar estudiantes, quiere decir que sí lo encontró. Y si retorna un false, quiere decir el estudiante pues no existe, ¿no? Básicamente. Y entonces lo que voy a hacer es, una vez que lo haya encontrado, voy a utilizar ahora el método remove. Este método remove es otro de los métodos que se ocupan en listas y en vectores en Python, que normalmente el método remove hace lo contrario que el append. Yo agarro una lista y le pongo remove, entre paréntesis le voy a especificar qué quiero que elimine de esa lista, y lo que va a hacer es eliminarlo y recorrer la lista, básicamente. Y me imprime el mensaje de estudiante eliminado exitosamente, o si no lo encuentra, el estudiante no está en la lista.
Y pues ya, por último, la opción 5, que es para salir del programa, únicamente meto un break, que el break lo que va a hacer es romper el ciclo while para terminar el programa. Y ahora, si no se introduce ninguna de las opciones anteriores, le voy a decir al usuario opción inválida. Por favor, seleccione una opción válida. Esa fue la explicación muy larga de cómo funciona el código. Y ahora vamos a ver cómo funciona ya ejecutado. Subimos un poquito esto, le damos en compilar y vamos a ver qué queremos. Vamos a ver, para que entiendan cómo funciona esto, vamos a decirle que me muestre la lista de estudiantes para ver qué pasa. Ahí me dice lista de estudiantes. No hay estudiantes registrados. Ok, entonces ya entró en uno de los ciclos. Que no hay un estudiante porque todavía no hemos agregado ninguno. Y como pueden ver, vuelve a mostrar el menú. Eso es para que le des al usuario la opción de que seleccione otra opción si no hay estudiantes registrados. Vamos a agregar un estudiante. El nombre va a ser Raúl. Únicamente voy a agregar nombres, no nombres completos, eso lo veremos después. Pero voy a agregar mi nombre. Estudiante agregado exitosamente. Ahora vamos a decirle nuevamente que me muestre la lista de estudiantes. Entro y ahí me dice lista de estudiantes. Y aparece un guión con mi nombre, como lo vimos en la definición de la función. Vamos a agregar otro estudiante. Le vamos a poner, no sé, Luis. Y ahí dice estudiante agregado exitosamente. Mostramos la lista y ya me aparece Raúl y Luis. Ahora lo que voy a hacer es buscar a un estudiante por su nombre. Le doy la opción 3 y quiero buscar a Raúl. El estudiante está en la lista. Ahora vamos a darle 3 y vamos a escribir un nombre al azar. Fernando, por ejemplo. El estudiante no está en la lista. Las comparaciones se están realizando correctamente. Y por último, vamos a eliminar a un estudiante. Vamos a eliminar a Luis de nuestra lista. Y aparece estudiante eliminado exitosamente. Entonces, y ya por último la función de salir, que le damos 5. Y ya salió del programa y me aparece otra vez el numerito de la terminal de Python. Entonces, así es como hacemos un menú de búsqueda, mostrar, búsqueda y presión, actualización. No, es búsqueda, impresión, añadir o crear y eliminar estudiantes. Así es como funcionan las listas y es una de las aplicaciones más comunes que tiene una lista. Cuando se empiezan a ver estos temas un poquito más complejos, puede ser de estudiantes, puede ser por ejemplo de productos de una tienda, puede ser por ejemplo de, no sé, inventario de algún sistema o un inventario de tu cuarto. Por ejemplo, dices, yo quiero capturar todas las cosas que tengo en una caja que nunca voy a utilizar o que utilizo muy rara vez, pero quiero saber qué tengo. Entonces hago una lista como esta y un programa que me permita hacer, añadir qué objetos tiene, qué objetos ya tiré o qué objetos voy a añadir. En este caso ya se empiezan a utilizar un concepto que son archivos porque ahorita yo termino el código y no se almacena nada, o sea, la lista se pierde. Pero para eso existe el manejo de archivos, que me permite tener como un respaldo de lo que vaya yo guardando. Pero eso lo veremos más adelante. Espero que les haya gustado, les haya servido y hayan entendido un poquito el concepto de las listas en Python. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y cualquier duda, comentario o ejercicios que tengan al respecto me los pueden enviar por mensaje y nos estaremos poniendo de acuerdo para resolverlos. Mi nombre es Raúl y nos vemos en un próximo video. Bye.